Cordial saludo, mi nombre es Hernán Karina Fernández Beltrán, estoy en el doctorado de Ciencias de la Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos. Bueno, día de hoy les presentaré el título de mi investigación que está dentro de la línea de investigación Educación y Sociedad, resignificación de la didáctica de la literatura, el sentido de enseñarle a la institución educativa General Santander del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, para formar lectores literarios. En aras de llevar una investigación propia del contexto, se debe establecer espacios de indagación sobre el estado actual de la enseñanza de la literatura y de esta manera poder recoger, analizar la información del establecimiento educativo, que en este caso es la institución educativa General Santander, dentro del proyecto institucional de escritura, lectura y oralidad que se llama PILEO, su inclusión con el plan de mejoramiento institucional como eje transversal del proyecto educativo institucional. Además, trascender la literatura en cualquiera de sus presentaciones, fuera de los muros de la escuela, y permear la sociedad, porque leer y escribir es un compromiso de todos. En ese sentido, es necesario estructurar un marco de análisis, teniendo en cuenta autores como Gustavo Bombini, Yolanda Reyes, Fernando Vázquez, Alice Castaño, entre otros, que perciben la literatura como un acto cultural capaz de consolidar vínculos propios de escenarios de participación y transformación de sociedades. Dentro de esta perspectiva se denomina un ejercicio de análisis que permita conocer, describir, reflexionar y comprender las experiencias de enseñanza y aprendizaje de la literatura. Bueno, hablar en la escuela de literatura pues es un asunto que entra en discusión y genera pues un sinnúmero de inquietudes frente a cómo se enseña la literatura, qué aspectos se pueden priorizar, cuál es el propósito de enseñarla, qué relevancia tiene para formar lectores literarios. Eso tiene que ver con comprensión lectora y empiezan a crearse muchísimas cosas. Con el deseo de hacerlo de la mejor manera, pues los maestros y las maestras tienden a tomar la literatura como un medio y no como un fin. Y pues allí empieza pues a bajarse pues la esencia real de la literatura, porque lo que realmente se quiere es que los muchachos alcancen un goce estético, que puedan enamorarse de ella. Al respecto de eso, Enrique Jureña plantea que el hábito y el amor por la lectura literaria forman la mejor llave que podemos entregarle al niño para abrirle el mundo de la cultura universal. Sí, eso lo citó Alvarado y Maite. Es la oportunidad de presentarles otros mundos posibles y potencializarles ese goce estético. Bueno, continúan surgiendo como diversos interrogantes, como los mencionaba ahorita. Por ejemplo, ¿qué papel cumple la literatura en el aula? ¿Hay coherencia y dentro de la investigación que se quiere mirar? ¿Hay coherencia? ¿Hay una alineación entre el PILEO con las necesidades de los niños y niñas y adolescentes, sabiendo que el PILEO nació hace mucho tiempo dentro de una iniciativa, pero más que todo una necesidad de empezar a involucrar a los niños con la lectura y la escritura? ¿Cómo se establece esa relación entre la formación literaria, el PEI y el PMI? Sabemos que el proyecto educativo institucional pues es la carta donde se navega y se conoce la institución, pero el PMI es el plan de mejoramiento institucional que sale del resultado de una autoevaluación institucional. Entonces se plantea ese PMI. Entonces, hay relación frente a esa autoevaluación, hay relación frente a ese PEI, porque si el PEI mira las necesidades de los contextos y más que todo en este caso que es zona rural, si hay una relación, también cómo se ha fomentado las competencias comunicativas en la escuela, cómo se ha hecho, si solamente se han ceñido por la comprensión lectora, si realmente le han dado ese valor a la literatura, pues eso es lo que queremos descubrir en todas estas investigaciones, en todo este proceso de investigación. Además, cómo se han involucrado las familias en estos procesos de lectura, escritura y oralidad, porque las familias son importantes, son entes que empiezan a dinamizar en las casas. Hay una corresponsabilidad en la educación, no es solamente el maestro, no es solamente la escuela, es la familia, qué parte de ella está allí. Y si la familia, por ejemplo, tenemos en nuestra zona, tenemos un bajo índice de escolaridad de los padres, saber cómo la escuela ha empezado a manejar
esto, cómo la escuela ha empezado a crear estrategias para poder involucrar a los papás a pesar de que no tengan todo este bagaje cultural. Me establecí un objetivo general: resignificar la didáctica de la literatura teniendo como referente un marco de análisis que evidencia cómo se enseña la literatura en la institución educativa General Santander, desde transición hasta la media técnica, y la inclusión en el proyecto educativo institucional PEI, en el plan de mejoramiento institucional PMI, el proyecto de escritura, lectura y oralidad PILEO, y de la estrategia del Ministerio de Educación Nacional, el programa Todos a Aprender PTA. Para alcanzar este objetivo general, pues he diseñado 5 objetivos específicos. El primero de ellos, pues diseñar ese marco de análisis que me permita conocer cómo se enseña la literatura en los diferentes niveles educativos. El segundo, identificar la articulación entre el PEI, el PMI, el PILEO y el PTA con la enseñanza de la literatura. El tercero sería analizar esas vivencias y significados de la didáctica docente, de la práctica docente relacionada con la literatura para abrir espacios de metacognición. Entonces aquí es necesario pues esos acompañamientos para poder conocer la parte vivencial. El cuarto objetivo que me va a permitir llegar al objetivo general es sistematizar el análisis con todos sus hallazgos para el seguimiento y evaluación de la enseñanza de la literatura, porque cuando uno sistematiza pues quedan muchas evidencias, podemos volver y podemos hacer cosas grandes, podemos mejorar. Y por último, pues no dejar una investigación solamente en saber cómo se hace, en observar, en ir a la práctica, en acompañar, en decir lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, lo pueden hacer así. No. El último objetivo específico es aportar a la formación docente estrategias significativas en torno a la didáctica de la literatura. Es que esta investigación pues tenga un impacto y que pueda llegar a ayudar y a fortalecer estos procesos de la práctica docente. En el fundamento teórico voy a tener unos autores muy valiosos, pues para mí los he podido leer, me ha gustado esa propuesta que tiene. Alice Castaño tiene una investigación muy parecida en el sentido de que busca esas voces de los maestros, de poderse revisar, de que los maestros puedan tener esos procesos de metacognición frente a la literatura, frente a esos aportes que están haciendo, y lo hacen en una región muy cercana. Yolanda Reyes, que es una de las autoras que mantiene esa relación de la literatura y de esa formación literaria. Fernando Vázquez, pues que es un maestro que permite y que da pues no son recetas, pero sí hacen parte de unas iniciativas y unas propuestas para empezar a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, y apunta muchísimo a lo que decíamos en el último objetivo específico: aportar estrategias significativas. Pero para aportar esas estrategias significativas es importante que el maestro también lea. Y dentro de esas propuestas que tiene Fernando Vázquez, pues el maestro debe leer, y más un maestro que va a enseñar literatura. Por eso la literatura no se le entrega a cualquiera, se le entrega a los maestros que aman la literatura, porque enseñar literatura es que no es tanto de enseñar literatura, la literatura se vuelve como un legado, o sea, usted transmite eso, y ese es el proceso que se debe pues reivindicar en la escuela. Mary Cruz Calvo, que hizo pues una tesis doctoral donde también hace parte de cómo se enseña la literatura, pero se queda allí, pero logra establecer las voces de los estudiantes, esas voces de los muchachos que a veces nosotros como maestros decimos: no, es que los muchachos no leen, es que a los muchachos no les gusta leer, pero realmente no es que a los muchachos no les gusta leer, es que a veces como maestros nos faltan estrategias, es que a veces como maestros nos faltan otras cosas, porque es que vemos la literatura como una enseñanza, pero no la vemos como una transmisión, como era lo que decía ahorita, y entonces no podemos ampliar, a nuestros chicos no pueden ampliar esos horizontes de expectativas. Entonces es importante empezarlas a hacer. Para tener una investigación pues hay que establecer una metodología, y pues el tipo de investigación, según Hurtado 2012,
a través de una investigación analítica que permita revisar de manera crítica las prácticas de aula a la luz de diferentes documentos institucionales, estrategias y proyectos relacionados. Por ejemplo, los documentos institucionales son el PI, los que hemos estado viniendo a hablar, el PI, el PMI, el proyecto de lectura, escritura y oralidad. El PTA no es un documento, es un programa que tiene su tutor, y los planes de área, ¿sí? Porque si bien es cierto, los planes de aula tienen que estar organizados en unos referentes curriculares, pues hay que hacer un análisis, a ver si son tan coherentes con esa parte. Además están los planes de aula, porque hay un plan de área que es el macro, pero llega luego el plan de aula, que dentro de esa autonomía del maestro, pues él empieza a hacer, pues, a flexibilizar su currículo, a colocar cosas, es más, a veces a establecer su propio currículo oculto. Pero entonces hay que hacer un análisis frente a eso. El maestro no es el que siempre enseña, sino el que de repente aprende.